Gracias, Señor. Tu espíritu no se apagará cada vez que nos acercamos a ti, humillados, buscando tu rostro, en oración y en adoración. Tu espíritu no se apagará, tu fuego no se apagará, tu fuego se avivará cada vez que oímos tu voz y cumplidamente actuamos en ella, Señor, en tu palabra. Concede pues a esta iglesia, concede a los que nos escuchan, concédeme, Señor, tener siempre el fuego del altar encendido por tu palabra, Señor, y por una vida de oración. Y todos decimos en esta mañana, amén, bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Tomen asiento. Qué felicidad estar nuevamente con ustedes. No sé si ustedes deseaban verme, pero yo deseaba verlos. Mire que bien enseñaditas están así, pastor. Amados, qué bueno, qué bueno. Vamos a compartir un tiempo especial de la palabra de Dios. Hay 4 cosas que yo quiero enseñarles hoy acerca de la oración. Es imposible que el fuego del Espíritu de Dios, la pasión de Dios en nosotros se apague si estas 4 verdades, o mejor dicho, esta verdad explicada con estos 4 puntos, se aplican en nuestra vida. Las cosas no suceden porque sí. Dios dirige todo, pero nosotros necesitamos obedecer a Dios. Hacer lo que Él dice. A ver, Aldo, a este casamiento vas a ir vestido así, así, así y así. He provisto de esto, de esto y de esto. Pero quien me tengo que poner el saco y el poncho, no, el saco y la corbata soy yo. Tengo que hacer algo yo, hay una parte mía. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros sabemos que Dios dirige todas las cosas, pero nosotros tenemos que hacer eso, tomar parte en el asunto. Y a eso le llamamos la obra de la fe. ¿Me siguen? Hay una parte que tenemos que hacer después de oír a Dios, hacer lo que Él nos dice. Lo mismo pasa para mantener el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Sin fuego de Dios, sin la pasión de Dios en nosotros, nuestra vida espiritual viene a ser un servicio fúnebre. Por más que nos venga siguiendo gente, están siguiendo un muerto. Y van todos para el mismo lado. Pero cuando alguien está encendido en el fuego del Espíritu Santo, verdaderamente, esa persona no es solamente bendición, sino es bendecida y es bendición para otros. 4 cosas necesitamos aprender para esto. La primera, y es que la oración no es una línea telefónica para pedir un surtido de las necesidades personales en el súper de Dios. A veces pensamos que la oración es, vamos a orar, vamos a pedir, ¿verdad? Y sobre todo pedir cosas para sí mismo. A ver, no está mal que hagamos peticiones personales. No estamos hablando de que no se puede hacer. Pero no es la esencia del asunto. Aunque incluye peticiones personales, la esencia de la oración es que es el instrumento que Dios ha escogido para que tengamos comunión con Él por medio de Jesucristo. Es decir, que seamos uno con Dios. Comunión viene a ser como uno. Es muy importante con las personas con que nosotros nos unimos. Vaya si será más importante si nos unimos con Dios. Cuando somos como uno, significa que lo que Él tiene, yo tengo. Y significa que lo que yo tengo, Él lo tiene. Él tiene mi voz, Él tiene mi mirada, Él tiene mi respirar, Él tiene mi corazón, las intenciones de mi corazón, mis facultades mentales. Él tiene el control y el dominio mío, pero yo lo tengo a Él. Tengo su sabiduría, tengo su inteligencia, tengo su entendimiento,
tengo su discernimiento, tengo su amor. Él me tiene y yo lo tengo. Cuando somos como uno. La oración es el instrumento para ser como uno con Él. En esencia. O sea que cuando vamos a orar, no es que hacemos como hacía mi mamá, que aún después de ser un hombre ya grande y pelado y panzón, me hacía la notita con todo lo que le tenía que comprar en el supermercado. Y la marca también. Y hasta el peso. No me traigas el de 200 gramos, tráeme este. Así que, hijos, mientras la vieja exista, te va a perseguir ese karma. Bueno, a algunos les parece que la oración es eso. Hagamos una listita y vayamos a pedir al súper. No. Tenemos que aprender un principio básico para la oración. Es el método escogido por Dios para que seamos uno. A través de la oración, Él me tiene a mí. Yo me rindo en oración. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, por ejemplo. Ser lleno del Espíritu Santo, ser controlado. ¿Cuánto me tiene Él a mí? Pero a su vez, Él se da a sí mismo en la oración. Por tanto, es tan importante orar. No para pedir, no para calmar nuestra conciencia, no porque es un acto religioso, no. La comunión es el deleite de la relación. Repito, vamos a pasar el review, el cassette para atrás. La comunión es el deleite de la relación. Hay una relación padre a hijo, pero de repente no hay comunión. Está cortada la comunión. La relación padre-hijo va a permanecer porque su papá lo engendró y nunca va a dejar de ser su hijo. Pero a causa de que no hay unidad, no hay armonía, resulta que la relación es dañada y es una relación dolorosa. Es una relación tóxica. Porque no hay comunión, no son uno. Puede haber una relación marital, puede haber una relación cónyuge, esposo, esposa, pero no significa que haya comunión. Comunión es ser como uno. Y en el matrimonio, primero somos como uno espiritualmente. Después, que es la parte más complicada, ser como uno en el alma. La forma de pensar, la forma de sentir, tener una misma voluntad sobre los asuntos. Eso es lo que cuesta toda la vida. Tendría que habernos bendecido el Señor como al gato. 7 vidas, a ver si nos entendemos. Cuesta. Y después se consuma la unión o la comunión con la unión sexual. Por eso es tan importante cuando una hija de Dios que ha nacido de nuevo y un hijo de Dios, verdaderamente un nacido de nuevo en espíritu, se puedan unir. Porque el que no es nacido de nuevo no tiene comunión con el que está muerto espiritualmente. Eso no va a funcionar. ¿Cuántos están aquí? Así que si estás pensando en casarte, primero asegúrate que ha nacido de nuevo. No compres envases, porque después no te vas a poner el envase así, te vas a poner el perfume de adentro. Y si no te gusta el perfume, vas a tener que oler a ese perfume, te guste o no. Bien, dicho esto, con Dios somos como uno en oración. La oración es el instrumento que Dios ha escogido para la comunión. Y comunión es ser como uno con Él. Cuando Él se da a sí mismo y yo me doy al Señor. En la relación de como uno, Padre, Hijo. Señor, siervo, pueblo, Dios.
Por eso es que a Dios le encanta la comunión con nosotros. Él desea la comunión con nosotros. A ver, mamá, ¿qué pasa cuando no te estás llevando bien con tus hijos? Sufre, se te estruja el corazón, no duerme, te pasas pensando cómo vas a hacer con tus artilugios de madre para poder conquistar, controlar, gobernar, seducir otra vez a ese hijo que amas tanto y poderlo tener contigo y llevarte bien, porque yo todo lo que quiero es llevarme bien. Eso es natural, no es antinatural, eso es bueno. Lo tienes que hacer en el Señor, Dios te tiene que ayudar para eso. Pero fíjate cuánto sufres tú como madre y fíjate cuánto sufre Dios cuando tú no tienes comunión con Él. Y hay algo que corta la comunión con Dios y es el pecado. No la relación. Yo peco y sigo siendo hijo, un hijo que peca. Pero el pecado me corta la línea, viene con una pinza y me corta el suministro. Por tanto, cuando las personas pecan y son conscientes de ese pecado, porque son hijos de Dios, saben que están mal, no experimentan la presencia de Dios y se entristecen y se marchitan como una planta que queda expuesta al sol y que le falta agua, queda marchita, marroncita, paspadita. Queda horrible. ¿Por qué pasa eso? Porque falta el líquido, lo vital. De la misma manera nosotros, cuando pecamos, rompemos la relación, la comunión, el deleite, el ser como uno, la amistad con Dios, el experimentar su presencia. Y sabemos que Dios está allá y Dios sabe que yo estoy acá y Él está tratando de quitar el pecado que nos estorba en esa comunión. Y nosotros nos gusta un poco el pecadito, un poquito más de pecadito, por favor, para la mesa 4. Y ahí volvemos a caer y nos levantamos y Satanás nos dice, dale otro poquito, dale otro poquito. Dios sabe todas las cosas. Hace poco nos preguntaron, dice, ¿y por qué si estamos fornicando y por qué tenemos que parar y después casarnos? Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y el pecado destruye la relación porque afecta a la comunión. Por eso el que tiene temor de Dios dice aborrece el pecado. No, esto no está bien. Yo detecto cosas en mi vida aún ahora después de grande y de pastor, y hay actitudes y hay cosas que, ay, es como que te cae la mosca en la leche. Y ya, Señor, echo para atrás, esto está mal. Hablé demasiado, hice, no debía. Señor, esto no me lo mandaste a hacer tú, esto me lo mandé yo. Perdóname, Señor, perdóname, limpia. Rápido, rápido que estoy obsesionado con tener comunión contigo. Y quiero mantener eso es mi vida. Que me falte todo, pero que no me falte la presencia de Dios manifiesta por la comunión que tengo con Él. Y el instrumento escogido por Dios es la oración para tener esa comunión. Por tanto, es importante que con el temor de Dios nos apartemos del pecado, porque el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la altivez y la boca perversa, la boca que murmura, la boca que hiere. Todas esas cosas, el que tiene temor de Dios las aparta, porque sabe que tiene un instrumento que es la oración para tener comunión y disfrutar de la relación con Dios. Observemos Salmos capítulo 25, verso 14. Mire cómo esto que estamos hablando coincide con la Biblia, más vale, ¿no? La comunión íntima,
íntima, intimidad en tu espíritu, en tu hombre interior, de Dios, de Jehová o de Yahweh, es con los que le temen. ¿Va entendiendo cómo todo tiene sentido? La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, porque ellos aborrecen el mal y lo ponen a Él primero. Y a ellos les hará conocer, les revelará lo que significa estar en pacto con Dios. En ese pacto Dios tiene grandes cosas para ti. No es necesario que te pongas a inventar cosas. Dios ya las tiene preparadas de antemano para ti. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice acá. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos comunión con el Padre. Por medio del pecado nosotros perdemos la comunión. Por medio de Jesucristo somos uno con el Padre. Jesús dijo, Padre, yo en ellos y ellos en mí. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo. Yo en ellos y ellos en mí. Somos uno con Jesús, somos unos con el Padre. Y así como por medio de Jesús somos unos por medio del pecado, se rompe la comunión, se destruye o se afecta enormemente la relación. La oración es el instrumento para esto que Dios desea tanto con nosotros y para la cual me llamó, tener comunión con Él por medio de Jesucristo. Entonces aprendimos lo primero, básico. Fuimos llamados a la comunión y la oración es el instrumento. Número 2, ¿seguimos con el 2? ¿Le parece? Tómese un vasito de agua, que aquí viene el 2. La oración es el instrumento también para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Tanto en nuestra nación, tanto en nuestra familia, tanto en nuestra ciudad, en nuestra vida particular. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, puesto muy en alto, revelado, tomado en cuenta, venerado, adorado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu gobierno, tu reino, y hágase tu voluntad. Esto es clave para que la oración no sea frustrante. La oración es el instrumento por el cual nosotros, estando en la presencia de Dios y en comunión con Dios, oremos por aquello que Dios quiere hacer. A veces nos parece que Dios tiene que hacer lo que nosotros se nos ocurre, nuestras grandes ideas. Pero la verdad es que para cada asunto, primero que Dios no lo agarra desprovisto de información de las cosas que pasan. Y segundo es que Él ya previamente sabe que van a pasar. A ti te tomó de sorpresa determinadas cosas. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Él sabe todas las cosas antes que éstas ocurran. Y muchas de ellas las dejó escritas en la Biblia hace 700 años, 1000 años, 4000 años, 5000 años atrás. Fíjese usted. Así que Dios ya sabe lo que va a hacer para cada situación, para cada persona, para cada ciudad, para cada nación. Sabe lo que va a hacer en la tierra. Él ya tiene planes claros para la tierra. Planes claros para ti. Hay una asignación para ti en esta tierra y Dios la conoce. Él ya sabe que te ibas a meter en los líos que te metiste. Él ya sabe cuánto calzas. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidan. Entonces Él lo tiene todo claro. ¿En qué se deleita Dios? En que tú conozcas su voluntad y ores por ello. Y veas con tus propios ojos las respuestas que Dios trae.
Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tengo en Dios, de que si le pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Verso 15. Y si me oye, yo sé que tengo aquello que le he pedido. Sabemos que si Él me oye, en cualquier cosa que pido en su voluntad, también sabemos que tenemos la respuesta a las peticiones que hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios es dar en el blanco, exactamente con lo que Él quiere hacer. Yo, con tal de que Él haga lo que Él quiere hacer, no me preocupa lo que Él me va a decir. Porque yo sé que todo lo que viene de Él es bueno, agradable y perfecto. Nada malo viene de Él. Lo que viene de Él para mí es lo mejor. Él me deja un regalo en una caja, le pone la moñita, le pone mi nombre y yo salgo a festejar, a tirar cohete, aunque todavía no sé lo que hay ahí adentro. ¿Por qué? Porque me lo mandó Él. Por eso es muy importante a la hora de orar que nosotros aprendamos a conocer el carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El carácter y la persona de Dios el Padre. Hay personas, bueno, ustedes algunos me conocen, vamos a poner un ejemplo. Saben que algunas cosas ustedes no me pueden pedir porque yo les voy a decir que no. Bueno, hay cosas con Dios que yo sé por su carácter, su persona y su naturaleza que no. Pero no solamente sé que Él no me las va a dar, también los discípulos que estuvieron con Él les pasó lo mismo. En una oportunidad, en Marcos capítulo 10, versos 37 y 38, ahí estaban los hijos de Zebedeo y las madres que querían que sus hijos se fueran para arriba. Como todas madres, ¿no? Ellos quieren que mis hijos... Y un día estaba mirando la madre de los hijos de Zebedeo y dice, yo estoy vieja ya, pero yo quiero que mi hijo esté uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en una tomada de mate la veterana le daba manija ahí. ¿Y qué hicieron los hijos de Zebedeo? Movidos por el espíritu de la madre, vinieron a él y le dijeron, Señor, concédenos que en tu gloria, no en la cruz, en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No saben lo que piden. ¿No nos pasa eso a veces a nosotros? No saben lo que piden. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, o sea, pueden pasar conmigo tiempo y compartir hasta el privilegio de tomar en mi mismo vaso, ser bautizados con mi bautismo, es decir, Él fue bautizado en la muerte. Pues eso todo es posible, pero el conceder eso le corresponde a Dios. En otra oportunidad iba Jesús hacia el norte de Israel y quisieron pasar por Samaria, pero los samaritanos le cerraron las puertas. Estaban en otra los samaritanos. Y los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, mira, vamos a hacer así. Nosotros pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma, y no pasa esto que tú pediste fuego y los consumiera, porque el que quedas mal sos tú. Ponlo como que fue un desliz de nosotros, porque esto es un trabajo sucio. Entonces, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. ¿No saben de qué espíritu son? No han tenido comunión con el Espíritu de Dios. No los posee Él, ni ustedes están poseídos de Él. Por tanto, están pidiendo y queriendo hacer algo vengativamente y no conocen
la naturaleza del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios Padre. Por tanto, es tan importante a la hora de orar que nosotros conozcamos la persona de Dios, su carácter y su naturaleza. Dios no es manipulable. Dios no hace votos y promesas a la ligera. No. Él no va a hacer nada. No te ha prometido nada que vaya en contra de su carácter y naturaleza. Y eso lo ha dejado establecido en su palabra. Como yo conozco el carácter, la persona y la naturaleza de Dios por su palabra y sobre todo viendo a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Que se te revele a través de las páginas de los evangelios a ese Jesús, a ese Dios hecho hombre, y vas a ver que de la misma manera es el Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo ves a Jesús tú en la Biblia? En el liceo la Biblia se ve como un libro de historia, lo estudian con el Quijote de la Mancha, con Platero y yo. Pero ¿cómo ves la Biblia tú? ¿La ves como la palabra fideligna de Dios? ¿Como la carta de Dios a los pueblos y naciones, a los hombres? Pues ahí dice que el que ve a Jesús, ve al Padre. El que se le revela a Jesús ahí obrando, ese Jesús es el mismo ayer, hoy y lo seguirá por los siglos. Por tanto, fundamental, conoce el carácter, la naturaleza y la persona del Padre. Viendo a Jesús, si no vas a orar fuera de su voluntad. Conoce su palabra. Y cuando no tienes claro por qué orar, más vale que primero tengas claro y que se te revele cómo Dios quiere que ores sobre este asunto. En Romanos 8:26 dice, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero de igual manera el Espíritu nos ayuda en esa nuestra debilidad. Él intercede por nosotros. Él nos da inspiración para orar como conviene. Vamos al tercer punto. La oración no solo tiene la facultad de cambiar el rumbo equivocado con que va algo, fuera de la voluntad de Dios, sino que también la oración nos transforma a nosotros mismos. La oración cambia las cosas. No todo lo que está pasando en el mundo es voluntad de Dios. Algunos dicen, ¿y si Dios existiera, por qué está permitiendo que pase esto y por lo otro? ¿Y por qué está pasando aquello? Muy sencillo, porque no hay gente que ore, porque Dios ha escogido la oración para que se haga su voluntad. No se ora, te aseguro que hay otro que va a hacer su voluntad. Y es el enemigo de toda creación humana. Es el diablo y Satanás. Él va a tomar la mente de seres humanos que no conocen a Dios para hacer sus planes y sus propósitos en la tierra. Por tanto, en realidad, la abundancia de tinieblas de afuera es la falta de que resplandezca la luz. Y la luz resplandece cuando se ora. Cada vez que se ora, ángeles son asignados en misiones especiales para bendecir las naciones. Ahí estaba Daniel orando y ayunando por Israel. Y tras 21 días, el ángel Gabriel vino con la respuesta. Y dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, a buscar el rostro de Dios y a humillarte, tus oraciones fueron oídas. Pero hubo oposición y hubo principados diabólicos asignados a territorios en el mundo que vinieron a pelear contra mí. Pero también Dios, a causa de tus oraciones, asignó príncipes angelicales. Asignó a un arcángel llamado Miguel con sus ejércitos que vinieron a abrir paso.
Porque este es el principio, más siempre son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si el diablo sigue mandando más, Dios sigue mandando más a medida que oramos. Y Él sigue mandando más, pero Dios sigue mandando más. El cielo y el infierno se ponen en guerra cuando hay una iglesia que ora. ¿Quieres ver a tu enemigo de rodillas? Pues ponte tú de rodillas ante Dios. Y desde el primer día que tú dispongas tu corazón a humillarte, a buscar el rostro de Dios y a orar para que se haga su voluntad, pues desde ese día no solo habrá guerra, sino que habrán respuestas gloriosas de Dios. Por tanto, el mejor trabajo que puede hacer la iglesia es la oración. Dios sigue escogiendo ese instrumento para ser uno con su pueblo. Dios unge hombres que ejecutan planes. No unge planes ni cosas materiales. Dios unge hombres que ejecutan cosas materiales. Y los unge a los hombres de oración y a las mujeres de oración. Hay ciertos hábitos. Dice, óreme, pastor, compré una bicicleta. En campaña dice, compré petizo, compré un tubiano, compré un malacara, alazán, un caballo. Únjamelo, tráigamelo y únjamelo, pastor. Digo, no, voy a ungir al jinete mejor. Y te traen cosas para que tú unjas. Únjame la casa, hágame un trabajo, pastor, para que la casa esté protegida, porque no me da la plata para poner alarmas. Digo, mi viejo, te voy a ungir a ti. Porque dice la Biblia que cuando tú estás bendecido, todo lo tuyo está bendecido. Y bendijo Jehová la casa de Faraón y todo lo que tenía, porque allí estaba José. Y Jehová estaba con José. Y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar ahí, en ese lugar. Dios estaba con Samuel y Dios estaba con Daniel, porque eran hombres de oración. Y todo lo que estaba bajo su mano estaba bajo bendición. De la misma manera nosotros. Dios no unge cosas, Dios unge hombres y unge mujeres, hombres y mujeres de oración, que han aprendido el secreto de tener comunión íntima con Él. Y a eso nos está llamando Dios. Por tanto, amados, recordemos que la oración en comunión con Dios tiene la facultad de mutar la realidad humana por la realidad que Dios quiere. Pero no solamente eso, sino que la oración nos cambia a nosotros. Mateo 21, 22 dice solapadamente esta verdad. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. ¿Lo recibirás tú? ¿Lo recibirás tú? Tú oras por sabiduría por otro y todo lo que pidieres en oración, lo recibirás. ¿Pero cómo? Si yo estoy pidiendo por el otro, sí, pero también por el otro lo va a recibir. Vas a recibir respuesta a la oración y vas a recibir sabiduría para ti. Por tanto, es muy importante que cuando oremos sepamos lo que vamos a pedir. Si tu oración es como aquella canción, adiós, adiós, que te vaya bien, que te parte un rayo, que te pise un tren. Señor, que lo pise un tren, que lo parte un rayo, pero que no. Cuidado, porque probablemente el tren te va a llegar también a ti. Por tanto, nuestro Señor enseñó algo tan clave. A tu enemigo, ¿cómo lo vas a tratar? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque todo lo que tú pidas en oración le va a llegar al otro, pero a ti también. ¿Cómo estás orando por los que te desagradan? ¿Cómo estás orando por el que te injuria? ¿Cómo estás orando por el que te calumnia, por el que te causa daño? El bien que tú quieres para ti, óralo por el otro. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, porque la fe es clave. ¿Y la fe de qué viene? ¿De qué viene la confianza de que voy a recibir respuesta en la oración?
de que sé por la palabra de Dios que pedí conforme a su voluntad y que tengo lo que le he pedido. Número 4. Se va la cuarta en lugar de se va la segunda. La oración es el medio por el cual Dios nos otorga el poder, la energía y el vigor a través de su Espíritu para hacer su voluntad, para practicar lo que sabemos que es de su voluntad. Pastor, sé que estoy mal, me decía una joven ayer. Yo sé que estoy mal, pero me es muy difícil. Es más fuerte que yo. Hay que orar. Por la oración viene el poder. Orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. El poder que viene por la oración. El poder que viene por la oración. Cuando los discípulos querían salir ya a predicar, el Señor dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces ahí me serán testigos. Y si ustedes ven en Hechos 2:1, estaban todos ahí orando, sentados, orando. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y ahí recibieron poder. El Espíritu Santo es el que te da las vitaminas. ¿Conoces ese corito que dice te hacen falta vitaminas? Bueno, el Espíritu Santo te las da. El Espíritu Santo te las imparte a través de la oración. El apóstol Pablo doblaba sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él, conforme a las riquezas que tiene para su pueblo, les diera a los efesios el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu. Oraba Pablo por ese pueblo para que por su Espíritu sean vigorizados, potenciados. La oración es un gimnasio, como dicen en mi pueblo, gimnasio. Es un gimnasio. Es un gimnasio. A veces la oración se torna rutinaria, cansadora. Ahí estás y toda la noche orando. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Gimnasio. Para orar necesitas vencer tu carne. Tu carne dice, dame cama, por favor. Dame un asado con ensalada rusa al estilo alemana, por favor. Y la carne no quiere ni orar ni quiere ayunar. Pero ahí tú te sobrepones. El deseo de estar en comunión con Dios y de ver a Dios obrar es más fuerte. Debes orar. Es un mandamiento. Orad sin cesar. Ahora piensa en esto. También la oración es una lucha espiritual contra Satanás. De todo tipo de cosas pasan cuando tú te propones orar. Que el reloj, que entra alguien al lugar donde estás, que uno está con la tele fuerte, que los perros del vecino ladran, que el vecino también ladra. Y ruidos Por eso es necesario ser inteligente como el Señor y decir, voy a buscar un lugar para orar, donde estar tranquilo, donde estar apagado, con el celular apagado. Que no me vean en línea, por favor. Es necesario apartar tiempos específicos y entrenarse para que durante el día ir en una comunión continua con el Señor, hablando con Él y escuchándolo a Él. Y miren, y es algo tan maravilloso eso, porque pasan cosas difíciles a veces y el Espíritu está ahí, tú te entrenas y que dice el Espíritu Santo, Él te dice, tranqui, sé paciente, al final del día esto se resolverá. Pero son las 9 de la mañana, tranqui. Y viene la gente y dice, ¿no va a hacer nada? Y no va a hacer, no.
Y no va a hacer nada. No, ¿por qué no? Y porque Él dijo que no haga nada. Ya el Espíritu habló. Es una comunicación de doble vía. Estás en comunión. Y eso es diario, es continuo. El pueblo de Dios necesita estar en esa comunión continua con Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios se encarga de conectarnos espiritualmente con el Padre y con el Hijo en oración. Y es un diálogo mutuo que hay, además de los tiempos específicos en el día. Y yo te digo, separa tiempos específicos también en la semana. A mí me bendice mucho de parar un día a la semana para estar toda la noche orando. Es raro, pero muy exceptuando situaciones realmente situaciones, ¿cómo te puedo decir? Excepcionales. Es que no aparto un día a la semana para vigilar toda la noche en oración. Y durante el día, a veces es la mañana, a veces planifico a tal hora en la tarde. Hay una hora que uno tiene que separar, además de estar en comunión diaria. Y eso tiene que ser de todos nosotros, mis amados. Mire que hacemos de todo, menos orar, y orar como conviene, menos todavía. La oración debe de ser el respirar de cada uno de nosotros. Tú no podrías dejar de respirar, pues tú tampoco debes dejar de orar. No vas a salir de un momento a otro logrando esto, pero necesitas hacerlo. Ni yo pretendo haberlo alcanzado, ni presumo de haberlo alcanzado, pero voy a ese ideal y ahí corro diariamente. Cuando tú vives en esa comunión íntima con el Señor, rara vez te vas a sentir deprimido, desanimado y desalentado. Vas a estar continuamente advertido de las pruebas, de las tentaciones y de aún cosas que pasan que humanamente no las sabe, pero Dios te las advierte que van a ocurrir. Por tanto, la oración es el medio que tenemos que practicar diariamente con Dios para estar en comunión con Él, porque de ahí viene mi energía, mi vigor y mi poder para hacer aquello que yo ya sé que tengo que hacer de parte de Dios. Perdona, pues me cuesta perdonar, necesitas orar. De ahí viene el poder. Quiero hablarle a alguien de Cristo y no sé cómo en mi debilidad. No me da, siento vergüenza. Tienes que orar. De ahí va a venir el poder y la inspiración. Mire lo que les pasó a los discípulos. Hechos capítulo 4, verso 31. El Señor los había enviado después del Espíritu Santo a que fuesen testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero empezaron a tener oposición de gobernantes incrédulos y de gobernantes que no tenían temor de Dios y de religiosos. Religión y política le hacen mucho daño a la nación. Religión y política. Dígalo, que lo dijo el pastor Aldo. Política y religión. Pero hijos de Dios, nacidos de nuevo, temerosos de Dios y hombres de oración, le hacen muy bien al gobierno de una nación. Y esos son 5 pesos aparte. Pero no confunda gordura con hinchazón, ni aserrín con pan rallado, ni el magnesio con la magnesia. Estos empezaron a ser perseguidos por la religión y la política del momento. Y algunos fueron echados en la cárcel y algunos fueron golpeados. Entonces vinieron y dijeron: soberano Dios, mira, no solo mataron a Jesús, sino que ahora se están levantando contra los tuyos que le estamos predicando la salvación. Y dice que ahí se reunió toda aquella asamblea y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios le había mandado a hablar la palabra, pero estaban tembleques, estaban blandengues. Entonces comenzaron a orar y la llenura del Espíritu Santo brindó el poder y el vigor, la intrepidez, el denuedo para hablar la palabra de Dios. Esa palabra que ustedes ven denuedo, si ustedes van al original, que fue lo que escribió Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, la palabra que usó literalmente al español se traduce sin pelos en la lengua. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, poseídos, controlados por el Espíritu Santo. Hubo comunión y hablaban sin pelos en la lengua la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Tienes lengua? ¿Tienes pelos? Si tienes pelos en la lengua hay que orar para que hables sin pelos en la lengua. ¿Vamos a orar? Pongámonos de pie. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Dios, bautiza con tu presencia. Bautiza a cada uno de tus santos. Si alguno ha venido oprimido, angustiado, triste, aleja ahora, Señor, la tristeza, el agobio. Aléjese la tristeza, la angustia. Aléjese la aflicción en el nombre de Jesús. Dios mío, si alguno necesita nacer de nuevo y ha sido llamado a la comunión contigo y no puede tener esa comunión, te ruego que nazca de nuevo en esta misma hora. Por tu acción soberana, he hablado la palabra que sale de tu boca. Produce ahora nuevos hijos, nuevas hijas espirituales aquí, en este lugar, mi Señor. Llena este lugar con tu gozo, llena este lugar con tu presencia. Trae a la iglesia ese espíritu de gracia y de oración, Señor. Y que a través de la oración, todo lo que tú tienes deparado para esta nación, para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestra vida particular, Señor, que comience a destilar, Señor, sin pérdida de tiempo, porque desde el primer día que disponemos nuestro corazón para orar, buscando tu rostro en humildad, orando porque queremos que se haga tu voluntad, yo sé, Señor, que tú oyes. Y esta es nuestra confianza de que tendremos lo que te hemos pedido, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Concede pues ahora, Señor, espíritu de gracia y de oración. Bautiza esta congregación, llena del Espíritu Santo esta congregación, para que hable sin pelos en la lengua tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, vamos a orar juntos y decirle: Señor Jesús, aquí estoy, listo para la comunión contigo. Perdona mis pecados, y ayúdame a vivir, a la altura de tu palabra, que me ha desafiado en este día. Mi corazón está dispuesto. Tú has puesto el querer. Ahora dame el poder. Dame el vigor. Dame las energías para ponerla en práctica, mi Señor. En el bendito nombre de Jesús oro. Amén. Y amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.